En este video vamos a resolver un ejercicio sobre cómo identificar subespacios de R3. El ejercicio es el siguiente. Determine cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios de R3. Entonces fíjense que los primeros dos son rectas y los últimos dos son planos. Entonces pues vamos a tener uno sí, uno no, uno sí, uno no, para que veamos las diferencias. Entonces recordemos que para hacer subespacio debemos cumplir las siguientes tres propiedades. La primera es que el cero del espacio vectorial grande esté en mi conjunto. La siguiente es que cojo dos vectores arbitrarios, entonces su suma debe volver a estar en el conjunto. Y la tercera es que dado un vector arbitrario y un número real arbitrario, el producto escalar debe estar en el conjunto. ¿Sí? Entonces verifiquemos estos axiomas para A. Entonces, en primer lugar, el 0 está en el conjunto porque yo puedo poner t igual a 0 y entonces obtengo el vector 0, 0, 0. Entonces, eso demuestra que el vector 0 está. Veamos que la suma de 2 está, entonces yo cojo dos cualesquiera, entonces un vector que sea 1, 1, 1, t. Si multiplico, pues es el vector t, t, t. Y cojo otro vector s, s, s. Entonces, realizo la suma, eso me da el vector t más s, t más s, t más s. Y yo puedo factorizar el número t más s, lo cual me deja 1, 1, 1 por t más s, que es como se ve un vector típico del conjunto. Entonces la suma de 2 está en el conjunto. En la tercera propiedad cojo de nuevo un vector arbitrario, t, 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 y un número real arbitrario. Realizo el producto escalar, lo cual me da el vector alfa t, alfa t, alfa t. Puedo factorizar alfa t de este vector y voy a obtener un vector típico del conjunto A. Por lo tanto, se verifican los tres axiomas y obtenemos que A sí es un subespacio de R3. Entonces, en el segundo caso, para B, veamos directamente que este conjunto no va a contener al 0. Entonces, intentemos hacer el proceso de encontrar un t que me haga que esta ecuación de 0. Entonces, eso quiere decir que 2t más 5 tiene que ser igual a 0, que 0t menos 2 tiene que ser 0, y que menos t más 1 tiene que ser 0. Entonces este nos da este sistema de ecuaciones que de entrada aquí podemos ver que menos 2 tiene que ser 0, lo cual es una inconsistencia. Esta solución es diferente a la de esta ecuación, entonces todo está lleno de inconsistencias y no puede ocurrir que este conjunto contenga el 0, lo cual ya es suficiente para afirmar que no es un subespacio vectorial de R3. De hecho, uno puede verificar que si tomo dos vectores ahí, la suma tampoco va a estar, ni tampoco producto por escalar falla en todos los aspectos. Veamos el tercer conjunto, que es los vectores del plano x menos y más 2z. Entonces, veamos que el 0 está ahí, pues esto es claro, porque si yo reemplazo en la ecuación 0, 0, 0, pues obtengo 0. Veamos que la suma de 2 está, entonces cojo dos vectores cualquiera y yo quiero comprobar que el vector suma satisface esta ecuación de aquí. Entonces reemplazo las coordenadas del vector suma, que serían x1 más x2 menos y1 más y2 más 2 veces z1 más z2. Entonces puedo agrupar todos los vectores que pertenecen al primer vector en una sola ecuación, los del segundo vector en otra ecuación, y esta es justamente la ecuación del plano que satisface el vector 1. Entonces esto va a ser 0, esto también va a ser 0 y 0 más 0 es 0. Entonces la suma pertenece al conjunto. Por último, cojo de nuevo un vector arbitrario, una constante arbitraria, y verifico que el vector alfa x, alfa y, alfa z está en el conjunto. Entonces reemplazo en la ecuación, me queda alfa x menos alfa y más 2 alfa z. Puedo factorizar alfa de la ecuación y de nuevo me queda la ecuación del plano que ya sabemos que satisface porque ese punto estaba en el plano. Entonces obtengo alfa por 0 que es 0. Entonces C de nuevo vuelve a ser un subespacio vectorial. Veamos qué ocurre para D. Y para D de entrada vemos que no puede contener al 0 porque si yo reemplazo 0, 0, 0 pues obtengo que 0 debe ser a 1 y eso es una contradicción. De hecho podemos revisar que también la suma de vectores falla y multiplicación por escalar también falla. Veamos esto de forma gráfica. Aquí tenemos el caso de las rectas. La línea recta era la primera, la que sí es subespacio, y la línea roja es la que no lo era. Entonces, si se fijan, pues la recta de entrada pasa por el origen, pero la roja no pasa por el origen. Pero veamos gráficamente también la situación de las sumas. Entonces, supongamos que yo tengo dos vectores en la línea roja.
En este caso pues no están dibujados sobre la recta porque GeoGebra los dibuja a partir del origen, pero la forma que tenemos para comprobar que están en la recta es que sus puntas están en la recta, ¿sí? Entonces ambos están en la recta, pero si yo los sumo, obtengo ya un vector que pues, su punta no está en la recta. Entonces no es el caso que esté cerrado bajo sumas, pero veamos que para la otra recta sí se comporta bien. Em, Aquí está, entonces tomamos un vector sobre esta recta. Este sí los muestra sobre la recta porque la recta pasa por 0. Otro vector, que es este de aquí. Y si hacemos su suma, nos da este tercer vector que sí se encuentra sobre la recta. Esas son las propiedades que buscamos. Ahora, en el caso de los planos, aquí los tengo graficados. El azul, si se fijan, sí pasa por el origen, mientras que el rojo no lo hace. El rojo por poquito no pasa. Entonces veamos de nuevo las sumas de vectores. Tomamos dos vectores en el plano, que de nuevo los reconocemos porque su punta está en el plano. Y si los sumamos, pues vemos que ya la suma no pertenece al plano, la punta queda afuera. Entonces esto es una propiedad mala. Y veamos que el plano azul sí cumple las propiedades. Entonces tengo el plano azul, tomo un vector sobre él, digamos que como este sí pasa por el origen, pues los vectores sí se van a ver sobre el plano. Tomo otro que sí está sobre el plano y al realizar su suma, pues vemos que también va a estar sobre el plano. Entonces, este también cumple las propiedades de ser subespacio.